Hola a todos, bienvenidos al Wrap Up de marzo, que tiene dos curiosidades, ¿vale? La primera de todas es que todavía no he subido el de febrero porque estoy a vueltas con el libro Así se hace un libro de Enric Jardí, que me está pareciendo pues una auténtica pasada. Y la verdad es que es uno de estos puntos sobre edición que no se suele tener en cuenta y que creo que cada autor tendría que leerlo precisamente pues para entender cómo montar de manera formal un libro, más allá de todo lo que vaya dentro y toda la escritura que vaya dentro. Y por otra parte, pues como podéis ver, aquí estoy de camiseta, el primer wrap up del año en camiseta, que la verdad es que es un placer, a pesar de que hace un día así bastante oscuro y demás, pero bueno, pues la verdad es que se agradece que haya un poquito de calor y que ya se puedan pues hacer los wrap ups y grabar en camiseta. Una gran novedad y bueno, pues así es todos los años, pero la verdad es que se disfruta. Y vamos allá con el primero de los libros, ¿vale? Que es La sabiduría de las multitudes, ¿vale? Lo primero de todo, voy a decir que veis que está en inglés, no es casualidad, no ha salido en tapa blanda, en castellano, no sé por qué, pero creo que la editorial tiene que ponerse las pilas con esto, porque la verdad es que me parece que Joe Abercrombie es uno de estos autores que está explotando en España y que, bueno, pues la fantasía oscura, grimdark, todo este tipo de géneros, pues va a funcionar muchísimo. Y bueno, pues me parecía bastante triste que, bueno, te haya que comprarlo en inglés simplemente para tener pues una edición que valga la pena. La verdad es que me tendría que plantear si lo sacan en castellano comprarlo o no, pero creo que podrían sacar de dudas a todos los que valoran este tipo de literatura y poner por fin pues la trilogía en el mismo formato para poder comprarla junta. Yo creo que funcionaría bastante bien, pero bueno, yo no soy editor, desde luego, esto lo comento y espero que no caiga en saco roto, aunque no creo que se vengan aquí a mirar mi wrap up, pero bueno, en cualquier caso, imagino que a la gente a Abercrombie le gusta bastante, con lo cual pues habrá cierta presión por parte del número a la hora de comprarlo. Sobre el libro en sí mismo, me ha encantado. Aparte, el libro funciona de manera frenética. Al igual que el primero de los libros de la trilogía, Un poco de odio, es muy lento, lo comenté en su momento. Este libro es frenético. Además, empieza justo después de donde termina el otro, de una manera casi continua, y esto es genial, ¿no? Porque te da la sensación de que no para a lo largo de todo el libro, y realmente es que no para a lo largo de todo el libro. Es toda una cadena de sucesos, una revolución total y absoluta en lo que conocemos como la Unión, en la parte civilizada, que de pronto se va a volver muy poco civilizada, y vamos a ver a los rebeldes luchar por conseguir el poder, y luego vamos a ver cómo hacen para mantenerlo, porque es fácil, entre comillas, llegar hasta ahí, ¿vale? Pero el plan llega hasta ahí, y a partir de ahí pues hace falta improvisar, y sobre todo vamos a descubrir quién es el tejedor, quién es el que está manejando los hilos, quién es el que está rebelando a todo el proletariado contra los poderes y cuáles son sus objetivos. Yo creo que os va a sorprender. Yo tenía mis ciertas sospechas sobre el personaje en sí mismo, pero la verdad es que me he quedado encantado con este libro y creo que cierra la trilogía de una manera total y absolutamente magistral. Y vamos allá con La isla de Hélice de Julio Verne. La dejaré por aquí, la sobreimpresionaré por aquí porque no lo he podido conseguir de forma física. Es una de las cosas que tengo pendientes de Verne, de conseguir todos sus libros físicos. Por ahí arriba veis que hay una balda solo de Verne y bueno, pues espero ir completándola, ¿no? Espero ir completándola y conseguir toda la bibliografía de Verne en físico. Mientras tanto, bueno, no queda otra que comprarla en digital y bueno, hay ciertas recopilaciones sobre los libros menos conocidos de Verne que creo que salen bastante económicos. Y la isla de Hélice tiene una idea bastante curiosa, que es la de que una enorme estructura de acero de montonazo de distancia, ¿vale? Pues ponerle motores, ponerle tierra por encima y ponerla a funcionar sobre el mar. Una especie de país, como lo vería como una especie de plataforma petrolífera gigantesca, pero con tierra por encima. Y una especie de país pues totalmente independiente en el cual pues, la gente se puede ir allí, vivir allí, pagar impuestos allí, supuestamente, ¿no? De manera que, bueno, pues sería todo bastante más económico. Y la historia en sí misma nos cuenta primero las aventuras de la isla de Hélice, que creo que ya es bastante de por sí, es bastante sorprendente, se nos explica cómo funciona, cómo está creada, etcétera, etcétera. Y sobre todo luego nos monta las historias sobre los personajes. Cuanto más avanza la literatura de Verne, más se centran los personajes. Ya no es tanto el viaje extraordinario, ya no es tanto, que también obviamente, ya no es tanto esa sensación de que te tiene que sorprender en cada momento, sino que nos va a mostrar personajes muy humanos con sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, en la isla de Hélice vamos a tener una especie de medio conflicto entre babor y estribor porque son de diferente religión.
¿vale? Aunque ya sabéis que hay muchos pequeños detalles y matices, y ahí pues vamos a ver cómo hay cierta problemática entre ellos por ser de diferente religión. Y vamos a ir viendo pues otros detalles que aparecen en otros libros de Verne. Vamos a ver cómo aparecen animales de manera sorprendente, aunque todo tiene una explicación. Vamos a ver cómo aparece gente que quiere abordar la isla, como es normal. Vamos a ver cómo se lleva mal con los ingleses, lo cual es bastante sorprendente, los palos que le meten desde ahí, pero bueno, está bien. Y bueno, pues como digo, vamos a ver toda la historia de esta isla de Hélice desde el momento en que llegan nuestros personajes, que son un cuarteto de cuerda. Realmente es una total y absoluta disculpa, y como veis, estos en sí mismos son un poquito importantes, pero son el resto que le rodean los que son muy importantes y los que van a darle pues esa magia de Verne a la historia. Y vamos allá con No es como la esperábamos, de César Cañete, compañero booktuber y bookstagrammer, que la verdad es que siempre recomiendo su lista de reproducción de Mundo Editorial, porque él ha estado trabajando en diferentes editoriales y conoce bien pues el mundillo literario, ¿vale? No va a hablar de segundas, ni de terceras, ni de cuartas, ni de quintas. Lo que dice él va a misa, y eso la verdad es que creo que es muy valorable teniendo en cuenta las circunstancias actuales, tener información de primera mano de cómo funcionan las editoriales. Sobre el libro en sí mismo, pues la verdad es que es muy divertido. El libro podemos decir que es es una autoficción, nos está contando la historia de su vida y tiene dos puntos fuertes, que es la parte romántica y la parte profesional. La parte profesional, tema editoriales y demás, pues va a ser muy divertido. Creo que, bueno, utiliza nombres evidentemente para mantener el anonimato de editoriales, de personas que aparecen y demás, pero es muy divertido tratar de descubrir quién está detrás de los nombres. Yo creo que es muy gracioso y muy curioso, y bueno, pues nos comenta varias cositas de editoriales, quizás que no sean tan interesantes como lo que nos cuenta el Mundo Editorial, pero que sí son muy curiosas y te despiertan un poco, creo que te despierta un poco hacia cómo funcionan las editoriales realmente, ¿no? Que a veces las tenemos muy idealizadas. Por otra parte, por la parte romántica, la verdad es que me ha gustado más de lo que esperaba, porque normalmente es uno de los arcos que a mí menos me interesan, pero me ha encantado porque lo narra en primera persona, te narra lo que él pensaba, te narra lo que él sentía, y la verdad es que es muy interesante. Creo que es una persona bastante especial y lo hace, creo que a la hora de transmitirlo al resto de gente, a relacionarse con el resto de gente, se nota. Y bueno, pues nada más, yo lo recomiendo, tanto que os paséis por su canal de BookTube, os dejaré por aquí abajo el enlace, por supuesto, que echéis un vistazo a su lista de reproducción Mundo Editorial. Acordaos que fuisteis allí por mí. y bueno, pues desde luego creo que es un libro que vale la pena echarle un vistazo y descubrir, ¿no?, qué es lo que hay detrás de ese personaje, de este hombre del sombrero, y qué hay detrás de su vida romántica y de su trabajo en editoriales. El gran dios Pan, de Arthur Machen y otros relatos de terror, no es un libro para todos. Ya lo digo de antemano, que es un libro de terror bastante bestia, bastante duro, pero no entra directamente en el mundo del terror en primera persona, ¿vale? Por eso digo que no es para todos. El gran dios Pan lo que nos muestra es una historia a través de diferentes narraciones. Y nosotros unimos todas esas narraciones y nos encontramos con algo terrorífico. Por supuesto, esto lo hacen al final los personajes para ayudar al lector, pero de igual manera entiendo que no es fácil unir los puntos y no es fácil tener en cuenta todo lo que nos está contando y entender pues de dónde viene esa parte más terrorífica. En cualquier caso, por lo dicho, yo creo que Arthur Machen es uno de estos autores que son mencionados por todo tipo de autores actuales. Pues diría Stephen King, esto diría Lovecraft, hablaba sobre Arthur Machen también. Bueno, pues yo creo que autores muy conocidos que están ensalzando la figura de Arthur Machen. El tema del gran dios Pan, como digo, pues se enfrenta de una manera interesante. Os recordará la llamada de Chulu, probablemente, porque también se narra de manera indirecta y al final uniendo las piezas es donde tenemos esa historia terrorífica. Y bueno, pues ya os digo que yo creo que es un libro muy interesante en ese sentido, muy terrorífico, muy duro, pero que no es un libro para todos. Quiero dejarlo claro en ese sentido, porque no se trata de deciros que es una maravilla y que luego llegáis a este libro y no lo entendáis, ¿vale? Os tendría que gustar bien el terror, ese terror indirecto, esa narración indirecta, y a partir de ahí, pues el libro yo creo que se disfruta muchísimo. Tiene otros tres relatos, la novela del polvo blanco, la novela del sello negro, buscan un poquito esa misma idea, ¿no?, del pasado, ese pasado terrorífico, ese pasado mágico, mítico, que a principios del siglo XX, pues era más o menos entenderlo, razonarlo y valorarlo hasta cierto punto. A día de hoy ya sabemos que ese tipo de pasado mítico nunca existió, más que en la mente de las propias personas, ¿no?, que creían en él. Y bueno, pues lo dicho, creo que muy interesante. Desde luego, a quien os guste el terror y os guste ese terror narrado de forma indirecta, Arthur Machen es vuestro autor.
El fugitivo de Stephen King, no confundir con la película El fugitivo, ¿vale? Que no tienen que ver, pues es un libro, una ucronía que nos habla de un futuro en el cual la diferencia entre los ricos y los pobres es muy amplia. Y tenemos a nuestro personaje llamado Richards, que es un hombre chapado a la antigua, ¿vale? Es un hombre chapado a la antigua en los 80, que se supone que es cuando está narrado el libro, y nos habla de 2024, curiosamente, ¿vale? No recuerdo si era 2023, 2024, estaba por ahí, ¿no? Jugando, lo cual es muy gracioso, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo ese futuro nos acaba alcanzando. Y básicamente, pues, como digo, estos personajes pobres que no tienen manera de salir adelante, que se mueren porque no tienen filtros para la nariz y para protegerse de la contaminación, cosa bastante interesante teniendo en cuenta lo que pasa a día de hoy en nuestras ciudades, y que, pues, decide concursar. Evidentemente la televisión es muy importante, normalmente en las ucronías y en el mundo en general también, aunque en vez de televisión podemos llamarle cualquier plataforma, ¿no? En internet y demás, pero al final es la misma fórmula, y básicamente pues participan en un concurso. El concurso es la persecución de dos personas de manera independiente que huyen y que van a cazarles, e incluso por la propia población tiene que intentar cazarles. Esto es súper bestia, súper curioso. Y nuestro personaje, Richards, es un personaje muy inteligente, pero muy chapado a la antigua, incluso para los 80, para el formato que podíamos ver en los 80 o los personajes que podíamos pensar entonces. Utiliza esas capacidades para participar en este concurso, lo seleccionan para ellas por su capacidad y, bueno, pues decide intentar huir lo máximo posible. Y digamos que consigue finalmente, ¿no? Pues huir de manera definitiva y llegar más allá de donde nadie ha llegado. Una historia muy curiosa, una historia que nos muestra un futuro que ya está aquí, literalmente ya está aquí, y que, bueno, pues podemos ver cómo más allá de cualquier cosa que podamos pensar, siempre hay algo por ahí escondido, y esa formación en clases y esa especie de entretenimiento y distracción a lo bestia, pues siempre tienen una parte muy oscura. El Rey de Amarillo de Robert William Chambers. Bueno, un libro mítico de terror en el cual, bueno, pues nos hablan de El signo de amarillo y de la historia de teatro El Rey de Amarillo. Voy a centrarme en los primeros relatos. Tiene varios relatos de terror de diferentes formatos. Chambers abandonó el horror cósmico pues hacia unos formatos más de romántica y más de entretenimiento que le sirvieron para ganarse muy bien la vida. Pero el tema del horror cósmico, pues creo que todo el tema del signo de amarillo y el Rey de Amarillo es más que interesante, porque no es un terror directo, sino que es un terror que se transmite a partir de esos diferentes objetos, que básicamente hacen enloquecer a la gente. El signo de amarillo, pues básicamente está marcando una persona con una especie de X que va a hacer que le pasen cosas muy malas, y la obra, El Rey de Amarillo, el que la lee enloquece. De manera que va a empezar a ver cosas que no son del todo reales y entender nuestra realidad de una manera un tanto diferente. Mejor, peor, yo no me meto, desde luego, nunca se sabe, y desde luego pues nos está mostrando pues una especie de pasado mítico que al final está intentando volver. Esto es muy curioso porque normalmente los pasados de Lovecraft y demás nos está hablando de un pasado antediluviano, nos está hablando de bichos chungos que todavía andan rondando por ahí, pero no nos habla de ese intento de volver tal cual lo hace el Rey de Amarillo. Y por supuesto no nos habla de esa influencia directa de esta obra que va teniendo sobre los diferentes personajes. Una influencia directa que suele ser bastante terrorífica y que suele desencadenar en un final bastante horrible, pero que va en consonancia con el resto del libro. Voto a Bríos es la cuarta novela de La Guardia de la Ciudad, de Ankh-Morpork, y creo que 21, si no me equivoco, de Mundo Disco. Es una novela en la cual la Guardia ya está muy consolidada, ya han pasado 3 novelas, ¿no? Con lo cual pues la Guardia ya está muy consolidada, con el comandante Vimes a la cabeza, con sus propias particularidades, pero siempre intentando hacer las cosas bien, y con pues personajes como Zanahoria Fundidor de Hierro o Angua, el cabo Angua, que pues van más o menos manteniendo bien la Guardia, la van manteniendo en orden y la van manteniendo siguiendo una línea muy clara. Por supuesto con el sargento de Tritus, bueno, con todo tipo de cositas que yo creo que son más que interesantes. Y básicamente pues vamos a encontrarnos en esta ocasión como de pronto aparece una isla en medio del mar. Y esa isla, medio mítica, ¿no? Parece un poco como la Atlántida, pues de pronto quiere ser reclamada tanto por Ankh-Morpork como por Clutch. Los Ankh-Morporkianos y los Clutchianos van a querer luchar por la isla, y la Guardia de la Ciudad, a pesar de que directamente como guardia no puede participar en una guerra,
pues va a buscar la manera de meterse en esta especie de guerra y tratar de influir en todo lo que va pasando. Porque obviamente pues una guerra no es beneficiosa para nadie, más allá de que pues los clachianos últimamente se están expandiendo muchísimo y que Ankh-Morpork, pues que es una ciudad al fin y al cabo, una especie de ciudad-estado, pero una ciudad al fin y al cabo. Vamos a ver cómo estos personajes van a tener que resolver muchos problemas, porque además van a tener un crimen en Ankh-Morpork sobre un clachiano que va a ser bastante determinante y bastante complicado de resolver, y vemos cómo los diferentes personajes van a tener que buscarse la vida en Tierra Extraña. Bueno, muy interesante, la verdad es que la novela a mí me ha gustado, da esa sensación, ¿no?, de cómo en Ankh-Morpork no solo nos centramos en la propia ciudad, sino que tiene mucha influencia alrededor, en los diferentes alrededores, que bueno, yo creo que, como digo, me parece muy interesante cómo Terry Pratchett va ampliando esa idea de mundo disco y haciéndolo una historia muy global. Y por último, y por ello más importante, diría, El estrecho sendero entre deseos, de Patrick Rothfuss. Bueno, la figura del autor, que es bastante controvertida en general, a mí me alucina bastante, porque yo entiendo que es un grandísimo autor y que la gente le está exigiendo que saque la tercera parte de La Crónica del Asesino de Reyes, pero bueno, el que saque lo que le apetezca, ¿no? Básicamente, dicho mal y pronto, que al final parece que el autor es nuestro esclavo, y creo que sería al revés, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, más allá de todas estas controversias, El estrecho sendero entre deseos es la historia de Bast. Es la reescritura de El árbol del relámpago, que fue un relato sobre la historia de Bast, y es una reescritura que añade cosas, creo que muy interesantes y que pueden resultar curiosas de cara precisamente a La Crónica del Asesino de Reyes, El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Ya sabéis que sacó La música del silencio, que es una historia diferente, podemos decir, sobre Auri, sobre la chiquilla que vive en la subrealidad, debajo de la Universidad de Magia, pero Bast es un personaje que vemos con el propio Quoth. Voy a decir con Quoth porque yo siempre quiero diferenciar entre Quoth y Quoth, pues me da la sensación de que incluso pueden no ser el mismo personaje. Pero bueno, independientemente de eso, Quoth es el que cuenta la historia de Quoth, se supone que es la misma persona que está contando la historia de su vida, y nos cuenta, pues la historia que está contando es precisamente pues parte del nombre del viento y del temor de un hombre sabio, o la mayor parte, pero el presente, donde él es sendero, donde es Quoth, o donde se hace pasar por Quoth, es el presente en el que se narra El estrecho sendero entre deseos. Y uno de estos días pues nos cuenta lo que hace Bast. Básicamente, pues se dedica a hacer tratos con los críos, porque ya sabéis que los Fata, los seres feéricos, son así de guays, ¿no? Y hacen ese tipo de cosas. Se dedican a ayudar un poco a la gente a su alrededor, porque también son buena gente. Se dedica a hacer cositas sexys, porque también son gente sexy. A encontrarse con pastores por ahí, por el mundo adelante, que bueno, pues ya sabéis que tienen sus cositas por ahí, evidentemente. Y bueno, pues vemos un Bast muy complejo. Vemos un Bast con muchas caras. Vemos un Bast que por un lado parece muy humano, pero por otro lado parece muy inhumano. Y bueno, pues yo creo que es muy interesante, y sobre todo que la información que nos está dando pues también nos ayuda a entender El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Y bueno, pues esperemos que pronto tengamos otras novedades de Patrick Rothfuss, ¿verdad? Y bueno, pues nada más, hasta aquí el wrap-up de marzo, perdón, ya me liaba. El febrero es el que queda pendiente. Ya digo, un wrap-up en camiseta, que estoy súper encantado y se me nota, y un wrap-up de libros interesantes. Además, yo creo que hay un poquito de todo, fantasía y una poquita, ¿vale? Eso es muy lógico, pero también hay un poquito de terror, y bueno, pues creo que son parte del canal, ¿no? Son parte del canal este tipo de libros, y que llaman la atención, ¿verdad? Llama la atención cómo podemos encontrarnos una cantidad de bibliografía brutal, y que sin embargo pues parece que nos centramos solo en lo que sale mañana, ¿no? Que será un libro mañana, ¡buah! A ver cómo es el libro que sale, ¿no? A ver cómo lo narran, a ver cómo hablan de él, a ver si es un libro que se pone de moda, si sale por ahí en las diferentes redes, y a comprarlo corriendo, que hace falta mover la rueda, ¿no? Y luego pues yo, que soy una persona cauta y me lo tomo con calma y no suelo comprar novedades, nada más salen, pues me encuentro como pues ese libro que era la leche, que era el mejor libro escrito nunca, y que pues era un libro que hacía falta sí o sí en todas las bibliotecas, pues de pronto parece que el libro no era tan bueno como parecía, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos todos estos clásicos que yo creo que valen la pena, son libros más que contrastados, y como por ejemplo pues los que tengo por ahí de la Dragonlance, ¿verdad? Que uno dice, vaya, ¿y estos libros de cuándo son? Y dice, sí, ¿qué más da? Si son unos pedazos de libros, sí que vale la pena leerlos, y que aportan algo más allá pues de la propia diversión, que yo creo que ya bastante es.
Y bueno, pues nada más, después de este pequeño mini alegato, deciros que bueno, encantado de estar por aquí. Los que hayáis llegado hasta el final, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.